¡Qué alegría, qué emoción tenerlos aquí conmigo, mi gente linda! Hoy vamos a hacer un viaje muy especial, un viaje con el corazón en la mano. ¿Están listos? Porque nos vamos a El Salvador. Sí, señores, a esa tierra chiquitita pero con un alma gigante, cariñosamente conocida como el Pulgarcito de América. Imagínense un lugar lleno de volcanes majestuosos, playas con olas perfectas para soñar y, lo más importante, gente con una sonrisa que ilumina y una calidez que abraza. Este pequeño gran país se encuentra justo en el centro del continente, un verdadero corazón latiendo con fuerza en Centroamérica, bañado por las aguas del Océano Pacífico. Pero amigos míos, para conocer de verdad El Salvador, no basta con ver sus paisajes. No, hay que sentir su historia, hay que escuchar los ecos de su pasado. Desde las antiguas pirámides que se asoman entre la selva hasta las modernas ciudades que vibran con energía, El Salvador es un mosaico de tiempos y de culturas. Siglos antes de que los barcos europeos cruzaran el gran océano, estas tierras ya estaban llenas de vida, de cultura y de sabiduría. Una de las más conocidas, claro, fueron los mayas. ¡Qué gente tan inteligente! Eran grandes astrónomos, matemáticos y constructores. Dejaron su huella en lugares como Tazumal y San Andrés. Después de los mayas, llegaron otros pueblos a enriquecer esta tierra. Uno de los más importantes fue el pueblo Pipil. Ellos llegaron desde México, trayendo consigo su idioma, el náhuatl, y sus costumbres. Fundaron el poderoso señorío de Cuscatlán, que significa lugar de cosas preciosas. Y vaya que lo era. Los pipiles eran agricultores expertos. Cultivaban el maíz, el frijol y el cacao con un respeto sagrado por la madre tierra. Y entonces, amigos, el mundo cambió para siempre. Un día, en el horizonte del inmenso mar, aparecieron unas figuras extrañas. Eran los barcos españoles, que llegaron en el siglo XVI, trayendo consigo a hombres con armaduras brillantes, caballos que parecían bestias de leyenda y armas que escupían fuego. Imagínense el asombro y el miedo. El pueblo Pipil, liderado por el legendario guerrero Atlacatl, no se rindió fácilmente. ¡Qué valientes! Lucharon con todo lo que tenían, con arcos, flechas y un coraje que venía del amor por su tierra. La primera batalla fue tan dura que Pedro de Alvarado resultó herido y tuvo que retirarse. Demostraron que el corazón de este pueblo no se conquistaba con facilidad. Lamentablemente, como sabemos, la historia tomó un rumbo inevitable. En 1525 se fundó la villa de San Salvador, marcando el inicio del dominio español. Se impuso una nueva religión, el catolicismo, y un nuevo idioma, el español. Fue una época de profundas contradicciones, de mucha opresión y dolor, pero también de un lento y complejo mestizaje. Pasaron los siglos, mi gente, casi 300 años, y durante todo ese tiempo, en el corazón del pueblo fue creciendo una semilla de descontento, de anhelo, de un sueño llamado libertad. Los criollos, que eran los hijos de españoles nacidos en América, se sentían discriminados. Tenían riqueza y educación, pero no podían ocupar los cargos más importantes del gobierno. El primer grito, el primer intento serio de liberarse, ocurrió en San Salvador el 5 de noviembre de 1811. ¡Qué día tan importante! Un grupo de patriotas valientes, liderados por figuras como José Matías Delgado, Manuel José Arce y los hermanos Aguilar, se levantaron en armas. El 15 de septiembre de 1821, en la ciudad de Guatemala, se firmó el Acta de Independencia de Centroamérica. ¡Qué momento de júbilo! El Salvador, junto con Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, se declaraba libre del dominio español. Por fin, después de tantos años, eran dueños de su propio destino. Si pensaban que con la independencia llegaría la paz y la tranquilidad, déjenme decirles que la historia tenía otros planes. El siglo XIX y gran parte del siglo XX fueron para El Salvador un periodo de muchísima inestabilidad. Los caudillos, líderes militares con mucho carisma y ejércitos personales, subían y bajaban del poder como si nada. El gobierno cambiaba de manos constantemente a través de golpes de Estado. En medio de todo este caos político, hubo un cambio que marcó para siempre el futuro de El Salvador: la llegada del café. A finales del siglo XIX, el café se convirtió en el producto estrella, el grano de oro. Esto trajo mucha riqueza, pero ojo, esa riqueza se quedó en muy pocas manos.
Un pequeño grupo de familias, conocidas como la oligarquía cafetalera o las 14 familias, se adueñaron de las mejores tierras. Crearon un sistema muy desigual, donde unos pocos tenían muchísimo y la gran mayoría no tenía casi nada. Esta enorme desigualdad social fue la raíz de muchos de los conflictos que vendrían después. Los campesinos, muchos de ellos de origen indígena, perdieron sus tierras comunales para dar paso a las grandes fincas de café y se vieron obligados a trabajar en condiciones muy duras por salarios de miseria. Por un lado, modernizó al país. Con el dinero del café se construyeron carreteras, puertos y ferrocarriles. San Salvador se convirtió en una ciudad más elegante, con teatros y edificios bonitos. El Salvador se conectó con el mundo, exportando su delicioso café a Europa y Estados Unidos. Parecía que el progreso había llegado para quedarse. Pero, como les decía, esta prosperidad tenía una cara oculta, una cara muy amarga. Las leyes liberales de finales del siglo XIX eliminaron las tierras comunales y ejidales, que eran la base de la supervivencia de las comunidades indígenas y campesinas. Uno de los momentos más trágicos de esta lucha ocurrió en 1932. En medio de una crisis económica mundial, estalló un gran levantamiento campesino e indígena en el occidente del país, liderado por figuras como Farabundo Martí. Pedían una reforma agraria y mejores condiciones de vida. La respuesta del gobierno del general Maximiliano Hernández Martínez fue terrible, brutal. El levantamiento fue aplastado con una violencia desmedida en un evento que la historia recuerda como la matanza. Se calcula que miles de personas, en su mayoría indígenas, fueron masacradas. Y así, amigos, llegamos a uno de los capítulos más dolorosos y oscuros de la historia salvadoreña. La olla de presión que se había estado calentando por décadas, finalmente explotó. En la década de 1970, la violencia política se intensificó. Grupos de izquierda se organizaron en guerrillas para buscar un cambio a través de las armas. Fue un año terrible que comenzó con el asesinato de una figura que se había convertido en la voz de los que no tenían voz. El arzobispo de San Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Un hombre bueno, un hombre valiente. Él usaba sus sermones para denunciar las injusticias. Fue asesinado mientras celebraba misa, un crimen que conmocionó al mundo entero. La guerra civil duró 12 largos y terribles años, desde 1980 hasta 1992. El país se partió en dos. Por un lado, el ejército salvadoreño, apoyado por Estados Unidos. Por el otro, la guerrilla, unida en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Fue una guerra de hermanos contra hermanos. El costo de la guerra fue altísimo, devastador. Se estima que más de 75,000 personas murieron o desaparecieron. Más de 1 millón de salvadoreños tuvieron que abandonar sus hogares, huyendo de la violencia. Muchos se fueron a otros países, creando una gran diáspora. Después de tanta oscuridad, de tanto dolor, por fin se empezó a ver una luz al final del túnel. A finales de los años 80, tanto el gobierno como la guerrilla se dieron cuenta de una verdad muy simple pero muy profunda: nadie podía ganar esa guerra. El 16 de enero de 1992, en el castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México, el gobierno de El Salvador y los líderes del FMLN firmaron los acuerdos de paz. Y así, mi gente querida, llegamos al día de hoy. El Salvador que vemos ahora es un país lleno de contrastes, de grandes desafíos pero también de logros que nos llenan de orgullo. Se ha convertido en un pionero mundial al adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal, una apuesta arriesgada y moderna que busca atraer inversión y modernizar su economía. Además, el turismo está floreciendo como nunca antes. Las playas de El Tunco y El Zonte, con sus olas perfectas, se han convertido en un paraíso para los surfistas de todo el mundo, en lo que se conoce como Surf City. Nos queda la imagen de un pueblo resiliente, un pueblo que nunca se rinde. En cada salvadoreño hay un espíritu luchador, una capacidad de trabajo increíble y una calidez humana que enamora. Pero si algo nos ha enseñado este recorrido por su historia, es que el pulgarcito de América tiene un corazón de gigante. Un corazón lleno de esperanza, listo para escribir los próximos capítulos de su increíble historia. Un aplauso gigante para El Salvador y su gente. Se lo merecen.